Esto no es un simple relato, es una advertencia. Dime, ¿alguna vez pensaste que el verdadero terror no vive en los cementerios, sino en la memoria de un pueblo que decidió sacrificar a una inocente? Creemos que el mal viene de afuera, de espíritus, de apariciones, de fuerzas sobrenaturales. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que a veces el horror nace de la envidia, de la lengua venenosa de quienes te rodean, de rumores que matan más rápido que una soga? San Gregorio era un lugar cualquiera, hasta que se convirtió en un infierno en la tierra. Todo comenzó con un susurro, un rumor que parecía inofensivo. Pero los rumores crecen como raíces envenenadas. Pronto la envidia se volvió acusación y la acusación se transformó en sentencia. El pueblo entero se convenció de que Isabel debía morir y la arrastraron al pantano. El charco de los muertos le llamaban, como si ya supieran lo que iba a pasar. La sumergieron bajo el agua entre gritos y piedras, convencidos de que con su muerte limpiarían su propia culpa. Pero esa injusticia no se disolvió en el barro, se convirtió en una maldición. Porque si matas a un inocente, ¿qué esperas que regrese del otro lado? Desde aquella noche, los lamentos nunca abandonaron San Gregorio. El aire se llenó de un pavor que nadie podía nombrar. Los niños desaparecían sin dejar rastro, las cosechas se secaban y los rezos eran devorados por el silencio. El pantano se volvió más verde, más vivo, como si se alimentara del dolor. Y cuando creyeron que lo peor había pasado, ella regresó. Ya no como una mujer, sino como venganza pura, caminando sobre el agua con los ojos encendidos de odio. Querían una bruja, y ahora la tenían. Esta es la historia de cómo la envidia de un pueblo se convirtió en su condena eterna, un relato de horror donde el verdadero mal no fue Isabel, sino quienes decidieron culparla. Y lo que ella trajo de vuelta no fue justicia ni perdón, fue terror, un terror que no termina con la muerte. Dicen que, en noches de niebla, todavía puedes escuchar los gritos de quienes la traicionaron. Y si algún día visitas un pantano donde el agua parece respirar, no te acerques demasiado, porque quizá Isabel aún esté esperando, lista para arrastrar al próximo culpable. El miedo que vas a sentir no será un rumor, será real. En San Gregorio, la envidia no empezó con gritos, sino con cuchicheos que se pegaban a las paredes. Decían que Isabel embrujaba a los hombres, así en un diminutivo venenoso, como si fuera un juego. Las vecinas la medían de arriba abajo y fingían rezar, pero sus ojos contaban otro tipo de historia. Cada tarde surgía un nuevo relato, otro de esos cuentos de espantos que van de boca en boca. Lo supuestamente sobrenatural se volvió tema de panadería y de la fila para sacar agua del pozo. Un susto por aquí, un pavor por allá, y la angustia pegada al pecho como un sudor frío. El aire se fue volviendo sombrío, denso, como si el mal aprendiera a caminar descalzo entre las casas. A la hora de las sombras largas, alguien juró ver una silueta rondando la ventana de Isabel. Otra dijo haber sentido una presencia helada tirarle del cabello cuando se cruzó con ella en el atrio de la iglesia. Eran cosas pequeñas, pero el horror crece con migajas y todos estaban ansiosos por recogerlas. Las que envidiaban su belleza la llamaban pecado. Las que envidiaban su libertad la llamaban maldad. No es normal, repetían, y esa frase tan simple se convirtió en un conjuro contra lo que no entendían. Los relatos de horror ganaron detalles, perfumes que hechizan, risas que hipnotizan, pasos que no son de este mundo. En cada esquina, un susto nuevo, y en cada susto, una excusa más para señalarla. La hostilidad dejó de ser un rumor y se volvió rutina. Puertas que se cerraban cuando ella pasaba. Los niños recibieron la orden de no mirarla, los hombres de no saludarla, por miedo al embrujo. En la misa su nombre flotaba como humo y el sacerdote carraspeaba:
pero no la defendía. Se fue acumulando una angustia colectiva, ese terror quieto que se siente justo antes de la tormenta. En un pueblo pequeño, el mal necesita poco para echar raíces, una mirada torcida, un silencio largo. Cada día añadía un hilo más a la soga invisible de los rumores, y esa soga empezó a apretar, lenta, como el pantano cuando te abraza el tobillo. La primera vez que dijeron bruja, lo hicieron en voz baja, por si acaso lo sobrenatural escuchaba. La segunda vez lo dijeron riendo, para que sonara a broma y el miedo pareciera más pequeño. La tercera lo gritaron en la plaza y el horror dejó de esconderse detrás de los abanicos. «Hay que purificar», propusieron, como si el mal se lavara con piedras y agua de pozo. Isabel siguió caminando, con la cabeza alta, pero con la angustia clavada en la espalda. Ángela, su amiga, fue la única que se atrevió a decir en voz alta que todo era envidia. Y en ese instante, el rumor sintió que tenía permiso para convertirse en un juicio. Las noches comenzaron a volverse más pesadas, con un silencio sombrío que no dejaba dormir. Se formaron grupos que practicaban oraciones y ensayaban insultos, como si el terror necesitara una coreografía. Corrieron historias de velas que se apagaban solas y de figuras pegadas a los espejos. Ángela notó que las miradas ya no eran curiosas, eran cuchillos. El susto había cambiado de bando. «Mañana», susurraron, «mañana haremos algo». Y ese algo sonó a maldad disfrazada de orden. Los relatos de horror ya tenían fecha y lo sobrenatural, aún sin nombre, pedía un escenario. En la última esquina, alguien recogió sogas y antorchas y la noche entendió hacia dónde iba todo. La madrugada cayó sobre San Gregorio con un silencio extraño, como si el aire mismo contuviera la respiración. Isabel dormía cuando un golpe seco en la puerta la despertó de golpe. No eran visitantes. Eran verdugos disfrazados de vecinos, con antorchas y sogas en las manos. El terror se filtró en su casa como un humo espeso y el horror comenzó sin necesidad de palabras. La arrastraron afuera mientras las sombras proyectaban figuras deformes sobre las paredes. Los relatos que habían inventado ahora exigían un escenario real y ella era la protagonista. Su miedo no era un grito, era un susurro tembloroso que nadie quiso escuchar. La multitud se reunió en la plaza con los ojos encendidos por un odio más sombrío que la propia noche. «¡Purificar el pueblo!», gritaban, como si el mal fuera un fantasma atrapado en el cuerpo de Isabel. El sonido de los rezos se mezclaba con insultos, creando una melodía de angustia. Los niños lloraban, algunos de miedo, otros de espanto al ver a sus padres enloquecidos. Cada voz añadía peso al veredicto antes de que hubiera siquiera un juicio. No había juez, no había defensa, solo un horror colectivo disfrazado de justicia. La fe se torció esa noche en una soga invisible, lista para apretar su destino. Ángela se abrió paso entre la multitud con el rostro lleno de lágrimas y coraje. «¡Basta! Ella no es una bruja», gritó con todas sus fuerzas, su voz quebrando el aire helado. Pero la respuesta fue un golpe seco, un puño que la hizo caer al suelo. El terror cambió de forma. Ahora no solo era miedo a lo sobrenatural, era miedo a los propios vecinos. El silencio tras el golpe fue más aterrador que los gritos, como si el mal hubiera aprobado el castigo. Ángela, débil, vio cómo Isabel era empujada hacia el camino del pantano. En sus ojos había súplica, pero también un brillo extraño, una mezcla de dolor y resistencia. La procesión avanzó entre antorchas que temblaban con cada ráfaga de viento. Isabel no lloraba, no rogaba, solo caminaba con la dignidad de quien sabe que el miedo ya no sirve. Las mujeres del pueblo la señalaban, los hombres la empujaban, los niños aprendían a odiar. Los relatos de horror que antes eran rumores ahora tenían carne y hueso. El camino hacia el río pantanoso, conocido como el Charco de los Muertos, parecía interminable.
El barro succionaba los pies, como si la propia tierra esperara el sacrificio. La angustia crecía, un nudo en la garganta colectiva, disfrazada de euforia vengativa, y en medio de aquella marcha sombría nadie se atrevió a mirar al cielo, porque las nubes, negras y pesadas, parecían moverse al ritmo de la multitud. Algunos juraron ver presencias entre los árboles como espectros curiosos presenciando el juicio. Los ancianos temblaban, sabiendo que aquello no era justicia, sino un pacto con la oscuridad. Las campanas nunca repicaron, ningún rezo verdadero se alzó. Solo la furia guió sus pasos. Isabel, envuelta en terror y silencio, se convirtió en una ofrenda antes de llegar al río. Y fue allí, al borde del agua oscura, donde el horror alcanzó un punto sin retorno. El charco de los muertos esperaba, silencioso, como si supiera que esa noche tendría un banquete. Isabel fue arrastrada hasta la orilla, sus pies hundiéndose en el fango frío que olía a podredumbre. Las antorchas iluminaron un círculo de rostros deformados por la rabia y el miedo. El terror se volvió palpable, un horror colectivo disfrazado de justicia divina. Las sogas rozaban su piel como serpientes ansiosas, y cada nudo era un rumor tejido con envidia. Algunos escupieron su nombre, otros lanzaron piedras que rebotaron en el agua oscura. La angustia se mezcló con el aire, espesa y asfixiante como un mal que respiraba junto a ellos. La multitud rugía gritando «¡Bruja, bruja!», como si esa palabra pudiera borrar su propia culpa. Isabel fue colgada de un tronco retorcido, el mismo que generaciones anteriores llamaban el árbol maldito. El crujido de la cuerda rompió la noche y un silencio sombrío cayó por un instante. Los más jóvenes temblaban, incapaces de distinguir entre la fe y la violencia. Ángela, aún herida, gritaba que se detuvieran, pero su voz se perdió en el clamor. La sombra del pantano parecía extenderse como si lo sobrenatural mismo estuviera observando. El miedo ya no era solo de Isabel, cada uno de ellos sintió que había abierto la puerta del infierno. El agua del pantano era negra, densa, como un espejo roto que no devolvía ningún reflejo. La empujaron hacia abajo, sumergiéndola mientras sus propios gritos ahogaban los de ella. Cada burbuja que subía a la superficie era un rastro de vida que se extinguía. El horror se convirtió en un ritual. Piedras, insultos, lágrimas que se confundían con una llovizna helada. Nadie quiso mirarla a los ojos por última vez porque sabían que encontrarían humanidad, no brujería. La cuerda la mantenía prisionera y el agua la reclamaba como suya. El pavor del pueblo se convirtió en condena y la condena en un espectáculo macabro. Algunos juraron escuchar un suspiro bajo el agua, un lamento que les heló la sangre. Otros afirmaron que una figura verdosa se movía entre las raíces del pantano. El terror los unía, pero también los separaba. Cada mirada buscaba culpas ajenas. Ángela, de rodillas, lloraba, sintiendo que la verdadera maldad no estaba en Isabel, sino en ellos. El horror de la injusticia dejó una cicatriz invisible, una historia que nadie se atrevería a contar en voz alta. La angustia se instaló como un huésped en cada casa, y mientras Isabel desaparecía bajo el agua, el pueblo sintió que había invocado algo terrible. La cuerda quedó flotando, vacía, como si el pantano se hubiera tragado cuerpo y alma. El agua no volvió a la calma, permaneció inquieta, como un pecho agitado por un miedo eterno. Los gritos se fueron apagando, pero en cada garganta quedó la ceniza de la culpa. Alguien arrojó una cruz de madera al agua, pero se hundió de inmediato, devorada por el fango. El horror de aquella noche se grabó en las paredes, en los árboles, en cada piedra del camino. San Gregorio creyó haber cerrado un ciclo, pero en realidad había abierto una herida que nunca sanaría. Y en el silencio que siguió, el viento trajo un murmullo que ninguno quiso repetir en voz alta. Esa noche, entre las sombras deformes de los árboles, una figura permaneció inmóvil. Doña Ramira,
La anciana del pueblo, conocida por rezos que pocos entendían, observaba en silencio. Sus ojos hundidos reflejaban el horror, pero también algo más, una calma extraña, casi sobrenatural. Mientras los demás gritaban, ella murmuraba palabras viejas, palabras que olían a cera derretida y a humo de incienso. No intentó detenerlos, sabía que la furia colectiva era más fuerte que la razón. Solo sus dedos temblaban, enredando un rosario ennegrecido por años de uso y de secretos. El terror de los demás la alimentaba con una certeza: aquello no iba a quedar sin consecuencias. Cuando Isabel desapareció bajo el agua, Ramira cerró los ojos y escuchó. Escuchó un lamento, no el de una bruja, sino el de una inocente arrancada de este mundo con violencia. El miedo se le coló por la piel como agujas, pero no era miedo a Isabel, sino al mal que el pueblo había desatado. Las ánimas del pasado parecían despertar a su alrededor como si aplaudieran la injusticia. El viento sopló y con él un susurro que nadie más oyó, un llamado del pantano hacia la anciana. Ramira entendió que la tierra estaba herida, que la sangre inocente era ahora parte del agua negra. Ese horror sombrío se convirtió en una promesa que ella no podía ignorar. Los habitantes del pueblo regresaron a sus casas con pasos pesados, pero Ramira se quedó. Sus labios seguían moviéndose, rezando oraciones torcidas, mitad cristianas, mitad paganas. El pantano respiraba y ella lo sintió como si estuviera vivo, como si cada burbuja fuera un ojo que la miraba. Una silueta apareció entre la niebla, alta y delgada, observándola sin rostro. Lejos de asustarse, Ramira inclinó la cabeza, aceptando el espanto como una señal. Había convivido con terrores toda su vida, pero esa noche algo nuevo nació en el aire. Un terror que no pertenecía a los muertos, sino a los vivos que habían sellado su propio destino. Decidió marcharse, pero con pasos lentos, como quien carga un secreto demasiado pesado. En cada esquina del bosque escuchaba murmullos, ecos de gritos que ya nadie más oía. El horror era ahora su compañero, caminando al mismo ritmo de su bastón golpeando la tierra húmeda. Sabía que no era una testigo pasiva, había sido escogida. El pantano la había reclamado como su mensajera. La angustia la atravesaba, pero debajo de ella había una certeza fría. Lo que vendría no se podía detener. La maldad no había terminado con Isabel, apenas estaba empezando a respirar. San Gregorio había abierto una herida y ella sería la encargada de alimentar esa cicatriz oscura. Al llegar a su choza, encendió velas viejas y colocó flores marchitas alrededor de un cuenco de agua. Su mirada era dura, como si ya no perteneciera del todo a este mundo. Las paredes crujieron y una sombra se deslizó hasta posarse detrás de ella. Ramira alzó la voz por primera vez en toda la noche. «Querían una bruja, ahora la tendrán». No habló de miedo, habló de destino, de un relato de horror que apenas comenzaba. El terror que había presenciado se convirtió en un conjuro silencioso, y mientras el viento golpeaba las ventanas, supo que pronto regresaría al pantano con algo más que rezos. La choza de doña Ramira se llenó de un olor extraño, una mezcla de hierbas quemadas y humedad antigua. Sobre la mesa, el cuenco con agua empezó a hervir sin fuego, liberando burbujas que parecían gritos atrapados. Las rosas marchitas que había colocado alrededor se abrieron de golpe, pero no con vida, sino con un color ennegrecido como carne podrida. Afuera los relámpagos iluminaron el pantano, revelando siluetas que se movían entre la niebla. El terror se coló por cada rendija, como si las paredes de madera no pudieran contenerlo. El horror ya no era un rumor, era un hecho. Ramira estaba pactando con lo sobrenatural, y cada palabra que murmuraba era un clavo hundiéndose más profundo en el corazón de San Gregorio. La anciana comenzó a rezar en un idioma que nadie más recordaba, un cántico rasgado, lleno de angustia. El agua hirviendo empezó a formar figuras, primero rostros distorsionados, luego la silueta de Isabel ahogándose.
Las sombras danzaban alrededor de la choza, proyectando apariciones sobre las paredes como si esperaran ser liberadas. Cada relámpago parecía marcar un compás, una coreografía sombría de horror y venganza. El espanto se transformaba en expectativa, algo estaba por volver, algo que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Ramira, con las manos ensangrentadas tras cortarse la palma, dejó caer unas gotas en el cuenco hirviente. La mezcla de sangre y agua se convirtió en un espejo oscuro, un portal que no debía ser abierto. En medio del ritual, Ramira se detuvo un instante, con la respiración entrecortada. «Parte de mi alma», murmuró, con voz quebrada pero firme, mientras sostenía un crucifijo invertido. El objeto se partió en dos, y el suelo retumbó como si el propio pantano hubiera respondido. La angustia que cargaba se transformó en un sacrificio, en la entrega consciente de su esencia. Un viento helado entró por las grietas, apagando las velas y dejando la choza en una oscuridad absoluta. En esa tiniebla, unos ojos rojos se encendieron bajo el agua del cuenco. El horror respiró por primera vez, trayendo consigo un silencio que asfixiaba. Querían una bruja, ahora la tendrán, proclamó Ramira, con una sonrisa torcida en los labios. Las paredes se agrietaron, y las rosas ennegrecidas se deshicieron en cenizas. El cuenco estalló, y el agua se deslizó sola hacia la puerta, como si tuviera vida propia. Afuera, el pantano rugía, burbujeando con una furia que helaba la piel. Relámpagos verdes atravesaron el cielo, iluminando figuras que salían del agua y se hundían de nuevo. El terror ya no era humano, se había convertido en un pacto entre lo maldito y lo injusto. La figura de Isabel se dibujaba lentamente en el barro, reconstruida con odio y con sombras. El pueblo dormía, pero no profundamente. El miedo los mantenía inquietos, girando en sus camas. De pronto los perros comenzaron a aullar, mirando hacia el pantano como si vieran lo que nadie más podía. El horror se propagó como una ola invisible, alcanzando cada rincón de San Gregorio. Ramira cayó de rodillas, agotada, pero con una satisfacción perversa en los ojos. Sabía que su alma ya no le pertenecía del todo y que Isabel había regresado, aunque transformada. El conjuro estaba sellado, una vida inocente fue tomada y otra, maldita, fue devuelta. El pantano dejó de ser solo un lugar sombrío, ahora era la morada del terror eterno. La primera noche después del conjuro, el pueblo se estremeció con un grito que desgarró el silencio, un lamento agudo, prolongado, que parecía venir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. Las ventanas vibraron, los animales se agitaron y hasta las campanas de la iglesia repicaron solas. Los habitantes del pueblo despertaron sudando frío, convencidos de que aquello no era un simple susto. El terror caminaba por las calles vacías, dejando un frío sobrenatural en cada puerta que tocaba. Los relatos de horror empezaban a escribirse por sí mismos, sin necesidad de rumores, y cada corazón latía con la certeza de que Isabel había vuelto. Los niños fueron los primeros en desaparecer. Al principio, solo una. La pequeña Mariela, que salió al patio tras escuchar una voz que la llamaba por su nombre. Su madre juró haber visto una figura femenina de piel verdosa esperándola junto al pozo. Luego fueron dos hermanos, arrastrados por una sombra mientras dormían en el suelo de tierra. El pavor se volvió insoportable, una angustia que partía el alma con cada amanecer. Las calles se llenaron de rezos desesperados, de velas encendidas que se apagaban solas. Y en cada casa, el eco de los gritos nocturnos se repetía como un castigo sombrío. Los hombres del pueblo intentaron patrullar de noche, con antorchas y machetes en la mano, pero ninguno tuvo el valor de acercarse al pantano, donde el agua brillaba con un resplandor enfermizo. El horror se intensificaba con cada paso que daban, ramas que se quebraban solas, risas ahogadas entre la niebla. Algunos aseguraban que el aire olía a rosas marchitas, las mismas del ritual de Ramira. El espanto se convirtió en parálisis.
Nadie se atrevía a levantar la vista del suelo. La sensación de estar siendo observados era constante, como si ojos invisibles vigilaran desde cada esquina. Y el mal se alimentaba de esa cobardía colectiva, creciendo cada noche un poco más. Las madres comenzaron a encadenar las puertas y a esconder a los pequeños bajo las camas. El miedo se volvió una rutina diaria, un terror compartido que se transmitía como una enfermedad. Los relatos de horror ya no eran rumores, eran experiencias que cada familia podía contar. Alguien juró haber escuchado el llanto de Isabel mezclado con la risa de los niños desaparecidos. La angustia se instaló en el pecho de todos. No había escapatoria, ni rezos que funcionaran. La iglesia permanecía abierta, pero vacía, porque ni Dios parecía tener fuerzas en ese lugar. El pueblo entero sentía que el mal estaba escribiendo su propia historia, página por página. La niebla se volvió permanente, envolviendo a San Gregorio como un sudario húmedo. A cualquier hora se escuchaban pasos sobre el agua, aunque nadie estuviera allí. Las noches eran insoportables. Cada crujido de madera sonaba como un presagio de muerte. El terror había dejado de ser un rumor colectivo para convertirse en la esencia misma del pueblo. Los gritos nocturnos seguían desgarrando el aire, cada vez más cerca, cada vez más humanos. El horror, el verdadero, ya no estaba en los relatos, sino en la certeza de que algo los estaba cazando. Y todos sabían que pronto alguien tendría que enfrentarse al pantano, aunque le costara la vida. El padre Toribio, un hombre rígido y de voz grave, decidió que el horror debía ser enfrentado con fe. Convocó a los hombres más valientes y juntos caminaron hacia el pantano con cruces, agua bendita y rezos. El terror colectivo lo había empujado a actuar, convencido de que un exorcismo podía limpiar la tierra. La multitud los observaba partir, con la esperanza mezclada con angustia en los ojos. El aire estaba espeso, lleno de un olor a fango podrido y rosas marchitas. Cada paso hacia el charco de los muertos era un paso hacia lo desconocido, y aunque nadie lo decía, todos temían que el mal fuera demasiado antiguo para ser vencido. El ritual comenzó al pie del agua negra, iluminado apenas por las antorchas. Toribio levantó su crucifijo y gritó salmos con voz firme, intentando sobreponerse al espanto. Los hombres respondían en coro, pero sus voces temblaban como si el frío les arrancara el alma. De pronto, el agua empezó a burbujear, liberando un olor nauseabundo que hizo retroceder a varios. Una figura femenina emergió de entre la niebla, alta, con la piel verdosa y los ojos como brasas encendidas. El horror se materializó ante ellos y los rezos se quebraron en murmullos desesperados. El padre Toribio clavó su mirada en aquella figura, convencido de que aún podía vencerla. Pero Isabel ya no era Isabel, era la furia del pantano hecha carne. Avanzó lentamente sobre el agua, sin hundirse, como si cada ola la sostuviera. Su cabello oscuro goteaba fango, y cada gota parecía quemar la tierra. Los hombres intentaron retroceder, pero las raíces del suelo se enredaron en sus tobillos. El terror los atrapó como cadenas invisibles, dejándolos inmóviles frente al horror. Toribio gritó un exorcismo final, alzando la cruz sobre su cabeza. Un silencio mortal lo interrumpió antes de que terminara, seguido por un grito imposible de describir. La figura se abalanzó sobre él con una velocidad inhumana. Sus dientes, largos y filosos, se clavaron en su cuello mientras la multitud observaba paralizada. El sacerdote intentó resistir, pero su cuerpo fue desgarrado como un trozo de tela húmeda. La sangre tiñó el agua del pantano, que la absorbió como si la estuviera esperando. El horror alcanzó un clímax insoportable, y el aire mismo pareció reír con el eco del sufrimiento. Los hombres gritaban, pero sus voces eran tragadas por la niebla densa. El espanto ya no era solo miedo, era la certeza de que nada podía salvarlos. Al final, solo uno logró escapar, corriendo con los pies descalzos y el alma rota. Regresó al pueblo con los ojos desorbitados, balbuceando un relato imposible.
dijo que vio cómo Isabel devoraba al sacerdote frente a todos, con una calma casi solemne. Sus palabras se convirtieron en un nuevo relato de horror, repetido entre sollozos y rezos. La angustia colectiva creció. Si la fe había sido derrotada, ¿qué les quedaba por intentar? El mal ya no era una sospecha, era una presencia viva en el pantano. Y el pueblo entendió que esa batalla no era contra un fantasma, sino contra una furia eterna. Con la muerte del padre Toribio, el pueblo perdió la poca esperanza que le quedaba. Los días siguientes trajeron un horror más silencioso, pero no menos cruel. El campo comenzó a secarse, como si alguien hubiera drenado la vida de la tierra. Las cosechas se marchitaron en cuestión de horas, las hojas ennegrecidas cayendo como cenizas. Los habitantes del pueblo, ya debilitados por el miedo y la angustia, miraban con terror cómo su futuro se desmoronaba. Los animales comenzaron a morir de hambre, uno tras otro, dejando un hedor insoportable en las calles. Era como si el mal hubiera extendido sus raíces bajo cada casa, cada patio, cada respiración. El contraste era lo más aterrador. Mientras todo se marchitaba, el pantano seguía floreciendo. Sus aguas ennegrecidas rebosaban de una vida antinatural, con verdes intensos que parecían alimentarse del dolor. Las enredaderas crecían con una rapidez imposible, cubriendo rocas y cercas, como manos ansiosas buscando presas. Algunos afirmaban ver siluetas caminando entre los juncos, sombras humanas con ojos brillantes. Otros decían escuchar los llantos de los niños desaparecidos, mezclados con el croar nocturno de las ranas. El horror no solo estaba en lo que veían, sino en lo que sentían, la certeza de que el pantano se estaba alimentando de ellos. Lo sobrenatural ya no se ocultaba, respiraba junto al pueblo, día y noche. Las mujeres comenzaron a culpar a la propia tierra, diciendo que Dios había abandonado San Gregorio. Los hombres, desesperados, intentaban rezar, pero las palabras se les enredaban en la garganta. Las cruces que colgaban en las casas se oxidaban de un día para otro, ennegrecidas por un mal invisible. La angustia se volvió un peso insoportable. Incluso la luz del sol parecía más débil. Los relatos de horror pasaron a ser confesiones diarias, repetidas con la voz rota alrededor del fuego. Cada sombra era sospechosa, cada sonido nocturno un espanto imposible de ignorar. El pueblo entero entendía que estaba siendo devorado lentamente, como un cuerpo que se pudre en silencio. El agua de los pozos se volvió amarga, imposible de beber. Los niños se enfermaban con fiebres extrañas, murmurando en sueños nombres que nadie se atrevía a repetir. Los ancianos recordaban antiguas historias de maldiciones y decían que todo esto era un pago que se debía desde hacía mucho tiempo. San Gregorio se había convertido en un relato de horror viviente, contado por sus propios protagonistas. Los pocos que intentaron huir regresaban confundidos, perdidos en un bosque que parecía moverse para encerrarlos. El terror era circular, sin salida, un laberinto sombrío donde cada paso los acercaba más al pantano. Y mientras tanto, el agua seguía brillando, como si esperara que algo todavía más grande sucediera. Nadie dormía tranquilo. El silencio era más aterrador que los gritos. Las casas se llenaron de rezos ahogados, de velas que se derretían demasiado rápido. La angustia colectiva crecía como una sombra que nadie podía detener. El mal ya no solo estaba en el pantano, estaba en sus cosechas muertas, en sus animales enfermos, en el aire que respiraban. Los relatos de horror se convirtieron en advertencias, pero ya nadie tenía fuerzas para actuar. El pueblo había sido marcado, condenado, y lo sabían en cada suspiro. Y en ese momento de desesperación, alguien propuso lo inevitable: traer a la Santa Inquisición para purificar la tierra. El sol apenas despuntaba cuando los inquisidores llegaron a San Gregorio con sus estandartes y cruces negras. Decían traer la fuerza de Dios, pero sus ojos reflejaban el mismo pavor que corroía a todos. La gente los recibió con un silencio tenso, una mezcla de esperanza y terror.
Los relatos de horror que circulaban habían llegado más allá del pueblo, y ahora se hablaba de purificar la tierra maldita. Con cánticos graves y pasos marciales organizaron una procesión hacia el pantano. El sonido de los tambores era más sombrío que solemne, como una marcha fúnebre anunciando que algo saldría mal. Cada campanada resonaba como un clavo más en el ataúd del pueblo. La procesión avanzó por el bosque, con las cruces en alto brillando bajo una luz opaca. El aire era sofocante, cargado con el olor a fango y rosas podridas. Los habitantes del pueblo caminaban detrás, rezando con los labios secos por el miedo. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la propia tierra intentara frenarlos. El espanto se convirtió en angustia cuando los caballos comenzaron a resistirse, bufando y negándose a avanzar. Un silencio antinatural cubrió la comitiva, roto solo por el crujido de las ramas. Era el mismo silencio que precede al horror, ese que congela hasta el alma más valiente. Al llegar al borde del pantano, el agua comenzó a agitarse sin que hubiera viento. Los inquisidores levantaron sus estandartes, cantando salmos con las voces quebradas. De repente, el suelo bajo sus pies se abrió como las fauces de una bestia hambrienta. Los caballos relincharon de pavor, hundiéndose en el lodo hasta desaparecer en segundos. Los hombres, atrapados en el mismo fango, gritaban mientras eran absorbidos lentamente. El horror se convirtió en un espectáculo, brazos estirados suplicando ayuda, rostros devorados por la tierra. Los habitantes del pueblo, paralizados, solo pudieron mirar cómo sus supuestos salvadores eran tragados vivos. El fango no solo los hundía, los trituraba, convirtiendo sus cuerpos en una masa irreconocible. Un hedor a carne podrida se esparció de inmediato, contaminando el aire. Algunos juraron ver figuras femeninas entre las aguas, riendo mientras los inquisidores se ahogaban. El terror colectivo se transformó en histeria. Las madres tapaban los ojos de sus hijos, los hombres caían de rodillas. Las cruces negras desaparecieron bajo la superficie, arrastradas como juguetes inútiles. El mal se burlaba de la fe organizada, demostrando que no había poder humano que pudiera contenerlo. La procesión había terminado antes de empezar, y el pueblo entendió que estaba completa y absolutamente solo. Cuando el pantano se calmó, solo quedó un silencio imposible de soportar. El agua, ahora teñida de un verde enfermizo, reflejaba rostros distorsionados que nadie quería mirar. El horror había dejado claro su mensaje: no habría redención para San Gregorio. Los relatos se multiplicaron de inmediato, cada testigo contando versiones aún más aterradoras. El espanto ya no era una expectativa, era la certeza de que todo intento de salvación sería castigado. Los sobrevivientes regresaron al pueblo con la cabeza gacha, cargando más culpa que fe. Y entre las sombras de las casas, el murmullo de las acusaciones comenzó a crecer como un fuego descontrolado. La procesión había fracasado, y con ella, la última ilusión de salvación. El pueblo se reunió en la plaza, no para rezar, sino para señalarse con dedos temblorosos. Las culpas comenzaron a volar como cuchillos invisibles, clavándose en cada pecho. «Fue tu lengua venenosa la que empezó todo», le gritó una mujer a otra con odio. Los hombres acusaban a sus propios vecinos, recordando viejas disputas ocultas bajo años de silencio. El terror ya no estaba solo en el pantano, estaba en sus miradas, en su rabia contenida. El mal se había infiltrado en sus corazones, convirtiéndolos en verdugos de sí mismos. Los secretos, guardados como heridas purulentas, comenzaron a salir a la luz. Infidelidades reveladas en medio del llanto, robos confesados entre sollozos, traiciones de sangre, hermanos contra hermanos, padres contra hijos. Cada confesión era un relato de horror humano, más sombrío que cualquier aparición. Las lágrimas no eran de arrepentimiento, eran de pavor al castigo que ya parecía inevitable. La angustia llenaba el aire como humo, sofocando las palabras antes de que fueran dichas. Y cada confesión se volvía un clavo más en el ataúd de San Gregorio.
Ángela, con el rostro aún marcado por los golpes de aquella noche, se levantó entre ellos. Su voz rota denunció la verdad. La acusación contra Isabel no fue por brujería, fue por envidia. Las palabras cayeron como piedras sobre la multitud, arrancando murmullos ahogados. Las miradas bajaron, incapaces de sostener el peso de la revelación. El espanto se transformó en vergüenza y la vergüenza en terror por lo que vendría después. Porque si Isabel había sido sacrificada injustamente, ¿qué precio pagaría ahora el pueblo entero? El horror de la verdad dolía más que cualquier sombra en la oscuridad. Un silencio pesado cubrió la plaza, roto solo por sollozos y respiraciones agitadas. Algunos intentaron justificarse, diciendo que todos lo hicieron, como si el mal se diluyera al ser compartido. Pero la certeza era clara. San Gregorio había condenado a una inocente para saciar su propio odio. La angustia se convirtió en paranoia. Cualquiera podía ser el próximo señalado. Los relatos que circulaban ya no eran sobre Isabel, sino sobre ellos mismos. Cada rostro se volvió sospechoso, cada secreto una daga a punto de ser revelada. El pueblo había abierto una puerta que no podía volver a cerrar. Las confesiones se mezclaron con gritos histéricos y la plaza se volvió un caos de voces desgarradas. El horror se sentía en cada esquina, como si las propias paredes absorbieran su desesperación. Los más viejos murmuraban que era demasiado tarde, que la maldición ya estaba escrita. Ángela cayó de rodillas, llorando no solo por Isabel, sino por todos los inocentes devorados por el pantano. El mal, el verdadero, no estaba allá afuera. Había nacido dentro de cada uno de ellos. Y justo cuando el silencio comenzaba a regresar, un murmullo extraño recorrió el aire. Un murmullo que venía del agua, del fango, del mismo corazón del horror que ellos habían creado. La noche cayó pesada sobre San Gregorio, más oscura que nunca. El pantano hervía bajo la niebla, como si algo en sus profundidades luchara por salir. Un silencio sepulcral cubría el pueblo, roto de pronto por un grito desgarrador. Los habitantes corrieron hacia la orilla y allí la vieron, una silueta emergiendo lentamente del agua. Era Isabel, o lo que quedaba de ella. Sus ojos ardían con un rojo incandescente, su piel verdosa y agrietada brillaba bajo la luna. El terror fue tan intenso que algunos cayeron al suelo sin poder respirar. Caminaba sobre el agua con pasos lentos pero firmes, como si el propio pantano la sostuviera. Su cabello oscuro, enredado y empapado de fango caía sobre un rostro desfigurado por el horror. Cada gota que caía de su cuerpo hacía que el agua burbujeara como si tuviera vida propia. La gente retrocedió de inmediato, formando un círculo tembloroso alrededor de la orilla. Ángela, con el corazón destrozado, la miraba con lágrimas silenciosas. Y en ese instante comprendió que Isabel ya no pertenecía al mundo de los vivos. El horror se mezclaba con un respeto sombrío. Aquella no era una mujer, era una fuerza de la naturaleza. El aire se volvió insoportable, cargado con el olor a rosas podridas y a tierra húmeda. Los niños lloraban, las madres rezaban, los hombres apenas podían sostener sus machetes. Isabel los observaba uno por uno, como si reconociera cada rostro que la condenó. Su mirada era un espejo de odio, un terror silencioso que calaba más hondo que cualquier grito. Cada paso suyo sobre el agua era un recordatorio de que la muerte no había sido el final. Ángela avanzó un poco, temblando, y por un instante los ojos rojos de Isabel parecieron suavizarse. En medio del horror quedaba un hilo invisible que aún unía sus almas. La multitud retrocedió, convencida de que la aparición los devoraría de inmediato. Pero Isabel alzó la mano y señaló hacia Ángela. Un murmullo recorrió el aire, un sonido que parecía venir de todas partes a la vez. La muchacha cayó de rodillas con las lágrimas quemándole la piel. El pueblo observaba en silencio, esperando el castigo,
pero no llegó. Isabel, en lugar de dañarla, la protegió, envolviéndola en una suave niebla. El horror se volvió desconcierto. La única que se había atrevido a defenderla había sido perdonada. El agua del pantano rugió, elevando enormes burbujas que explotaban como lamentos. Isabel giró lentamente, dejando que la luna mostrara su rostro monstruoso en toda su gloria. Los habitantes del pueblo gritaron, sabiendo que lo que venía sería el castigo final. El horror ya no era un rumor ni una amenaza, estaba de pie frente a ellos. Los relatos que habían inventado se habían quedado cortos ante la realidad. El pavor colectivo se transformó en histeria, pero nadie se atrevió a huir, porque todos sabían que la verdadera sentencia estaba a punto de comenzar. El pantano rugió como una bestia despierta, liberando un viento helado que azotó al pueblo. De pronto, enredaderas gruesas y oscuras comenzaron a salir del agua, moviéndose como serpientes vivas. Se retorcían en el aire, buscando a sus presas, y pronto encontraron a los primeros culpables. Las mujeres que habían iniciado los rumores fueron atrapadas de pies y brazos. Sus gritos desgarraron la noche mientras las raíces se clavaban en su piel. El horror alcanzó un clímax insoportable. Las enredaderas las destrozaban, desgarrando carne y hueso. La sangre caía al agua y el pantano la bebía con una avidez ansiosa. Los hombres que habían empujado a Isabel aquella noche intentaron correr, pero el fango se convirtió en una trampa, sujetándolos como cadenas invisibles. Cayeron al suelo, pataleando mientras las enredaderas se enroscaban en sus gargantas. Los demás veían con los ojos desorbitados cómo morían asfixiados. Cada intento de respirar se volvía un gorgoteo, un último espanto antes del silencio eterno. El terror no distinguía edades ni fuerzas, todos los cobardes eran reclamados por el pantano. Era como si la misma tierra los castigara por su crueldad disfrazada de justicia. Las enredaderas se movían con precisión, como si obedecieran las órdenes invisibles de Isabel. Ella observaba en silencio sin piedad, con la mirada roja fija en sus verdugos. Los relatos que habían inventado se habían hecho realidad, pero en su contra. El miedo se transformó en pánico. Algunos rezaban, otros gritaban promesas de arrepentimiento. Pero el pantano no escuchaba súplicas, solo respondía con fango y con muerte. Las mujeres destrozadas fueron sumergidas hasta desaparecer, dejando el agua teñida de rojo. El horror ya no tenía vuelta atrás. San Gregorio estaba pagando su deuda de sangre. Ángela, cubierta de lágrimas, observaba desde un rincón, intocable bajo la protección de Isabel. El contraste era brutal. Mientras los demás morían, ella permanecía a salvo. El pueblo lo entendió demasiado tarde. La lealtad había sido recompensada. Isabel no buscaba inocentes, solo a los culpables que habían firmado su sentencia. Las raíces se multiplicaban, arrancando gritos de cada esquina, devorando a los falsos piadosos. El mal había cambiado de forma, ya no era injusticia, era una justicia retorcida. El horror implacable caía exactamente sobre quienes lo habían sembrado. El suelo tembló, como si el pantano celebrara su festín de carne y miedo. Los sobrevivientes, pocos y temblorosos, no se atrevían a levantar la voz. El terror absoluto se respiraba, impregnando cada piedra, cada sombra. Los rostros de los muertos parecían reflejarse en el agua, con los ojos abiertos y las bocas congeladas en un grito. Isabel, inmóvil sobre la superficie, dejó que la venganza hablara por ella. Cada gota de sangre absorbida era un recordatorio de lo que habían hecho. Y todos comprendieron que lo peor aún no había terminado. Cuando el silencio regresó, solo quedaron los lamentos ahogados de los sobrevivientes, entre ellos Ángela, de rodillas, con el rostro empapado en lágrimas y fango. Isabel emergió del pantano una vez más, sus ojos rojos brillando con un fulgor aterrador. Todos contuvieron la respiración, convencidos de que ella también sería arrastrada. Pero lo inesperado ocurrió. La figura monstruosa se inclinó hacia Ángela.
Sus manos deformes rozaron su rostro con una delicadeza imposible. El terror se transformó en un extraño gesto de gratitud. Ángela temblaba, no de miedo, sino de la angustia de perder lo poco que quedaba de su amiga. Su corazón latía desbocado, incapaz de aceptar la nueva forma de Isabel. El pueblo, en silencio absoluto, observaba el vínculo que aún las unía. Era como si lo sobrenatural reconociera a la única voz que se había alzado en su defensa. Isabel no pronunció palabra, pero sus ojos parecían decirlo todo. Un suspiro atravesó el aire, más fuerte que cualquier grito, más sombrío que cualquier rezo. El horror, por un instante, se detuvo ante la ternura de lo imposible. Ángela rompió en sollozos, su cuerpo sacudido por una angustia indescriptible. «Lo intenté, Isabel, lo intenté», murmuraba, hundiendo el rostro en sus manos. Pero ya era tarde. La mujer que había amado la vida, la inocente que había reído con ella, había desaparecido. Frente a ella solo quedaba la aparición del pantano, el eco deformado de su amiga. Isabel la miró con intensidad como si esa fuera su última despedida. El pueblo observaba con miedo y compasión, incapaz de comprender aquel lazo. Era el único momento de humanidad en medio de tanto horror. El viento sopló fuerte, levantando hojas secas y polvo del suelo. Isabel retrocedió, caminando de nuevo hacia el agua, sin apartar la mirada de Ángela. La muchacha extendió las manos, suplicando que se quedara, aunque fuera en esa forma monstruosa. Pero la decisión estaba tomada. Isabel no podía vivir en un mundo que la había traicionado. Sus ojos rojos se cerraron un instante, como si una lágrima invisible cayera de ellos. Y Ángela comprendió que, aunque había sido perdonada, jamás recuperaría a su amiga. Ese fue su verdadero castigo: sobrevivir a lo que otros habían destruido. El pantano rugió de nuevo, tragándose el cuerpo deformado de Isabel lentamente. Ángela se quedó en la orilla, temblando, con el alma rota en pedazos. El terror la había marcado para siempre, pero más aún, la soledad. Los pocos sobrevivientes no se acercaron a consolarla. Cada uno cargaba con su propio miedo. La muchacha lloraba, sabiendo que había sido elegida para vivir con el recuerdo eterno. El horror no estaba en morir, estaba en seguir viva con la certeza de que Isabel ya no era humana. Y que su destino estaba sellado, cargar con aquella maldición mientras respirara. El pantano se tragó a Isabel en un último estremecimiento, como si cerrara sus fauces después de un festín. Las aguas, ennegrecidas y brillantes, se agitaron con fuerza antes de volver a un silencio sepulcral. Los cuerpos de los culpables fueron arrastrados a las profundidades, desapareciendo para siempre. El aire quedó impregnado de un hedor a fango podrido y sangre fresca. El pueblo exhausto apenas podía mantenerse en pie, pero sabían que aquello no era un final, sino el comienzo de algo más sombrío, porque Isabel no había muerto, había regresado para quedarse. Con el tiempo, San Gregorio dejó de aparecer en los mapas y en las rutas de los viajeros. Las casas fueron abandonadas, los campos se pudrieron y la plaza quedó en ruinas. Solo el pantano permaneció vivo, respirando, más verde que nunca. La naturaleza se retorcía a su alrededor, alimentada por la oscuridad. Algunos forasteros juraron escuchar risas infantiles mezcladas con lamentos ahogados. Otros, que en noches de luna llena, una silueta femenina caminaba sobre el agua. Su piel verdosa brillaba bajo el cielo, recordándole a todos que la deuda seguía abierta. El horror no terminó con la venganza, se volvió eterno. Cada grito injusto, cada mentira, cada ápice de envidia alimentó la fuerza de Isabel. Los relatos se convirtieron en advertencias transmitidas de generación en generación. Los pocos sobrevivientes murieron sin paz, atormentados por pesadillas que jamás se apagaban. Ángela, la única perdonada, vivió marcada hasta su último suspiro. Su mirada perdida se convirtió en el reflejo del pueblo entero, roto, culpable y condenado.
El miedo no era al pantano, era a la memoria que jamás descansaba. Dicen que, en las noches más oscuras, todavía se escuchan los gritos de quienes la traicionaron. Los ecos viajan con el viento, desgarrando la tranquilidad de los bosques cercanos. Los viajeros que se atreven a acercarse cuentan que el agua los observa. Algunos nunca regresan, otros vuelven mudos, incapaces de hablar del espanto que vivieron. El terror se mantiene vivo, como un fuego invisible que quema desde adentro. Cada relato de horror sobre San Gregorio es un pedazo de verdad disfrazado de leyenda, y cada quien que lo escucha siente, sin entender por qué, un escalofrío en la espalda. El narrador cierra la historia con voz grave, casi un susurro. San Gregorio desapareció del mapa, pero no del horror, porque en las noches de niebla aún se oyen los gritos de los culpables, y si algún día escuchas tu nombre susurrado en la oscuridad, no mires atrás. El silencio que sigue pesa más que cualquier palabra. La angustia permanece clavada en el pecho del espectador como un puñal frío, y el pueblo maldito sigue vivo en cada sombra, en cada relato de terror contado al oído. Y así termina el relato de San Gregorio, un pueblo que desapareció del mapa, pero jamás de la memoria del horror. Dicen que el pantano sigue vivo, alimentándose de las culpas y los gritos de quienes lo traicionaron. ¿Y tú, que escuchaste esta historia hasta el final? Dime, ¿cuántas veces el miedo que señalaste afuera, en lo sobrenatural, era en realidad la oscuridad que habita dentro de ti? Ahora te pregunto directamente, ¿hubieras sido como Ángela, defendiendo lo que era justo, o como los demás, escondido entre la multitud, señalando y acusando? Comenta aquí abajo qué piensas de esta maldición y si en tu pueblo existen relatos parecidos, historias de brujas, de espíritus o de lugares donde el miedo se respira como el aire. Tu experiencia puede ser el próximo relato que contemos. Y recuerda, el terror no está solo en los fantasmas, está en la cobardía, en la envidia y en la culpa. Por eso, si esta historia te estremeció, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos compartiendo relatos de horror reales, oscuros y provocativos. Historias que no te dejarán dormir tranquilo porque la próxima aparición podría estar mucho más cerca de lo que imaginas.